Buenas, bienvenidos al episodio número 30 de La Tribuna Blanca, para hablar sobre la eliminación del Real Madrid 4-3 frente al Bayern en Alemania. Un partido bastante triste, sinceramente, porque perdemos en la orilla, la verdad, tuvimos al Bayern acorralado en varios momentos del partido, pero es lo que es, ¿no? El equipo los últimos 10 minutos no estuvo a la altura, recibió dos goles, dos grandes goles, la verdad, y lamentablemente errores propios terminan haciendo que el equipo caiga contra el que para mí puede ser el de los más grandes candidatos a ganar la Copa de Europa este año, ¿no? Pero el equipo compitió y creo que eso es lo importante, ¿no? Nos da un buen indicio para lo que se puede venir para el futuro, que a pesar de que sigue siendo oscuro, creo que los jugadores mostraron actitud, mostraron ganas de sacar el partido adelante y creo que en verdad lo hicieron, creo que hay bastantes buenas performances de varios de nuestros jugadores. Obviamente algunos también que no los voy a poder aprobar, como es el caso de Camavinga, que vamos a estar hablando de su absoluto desastre de jugador y lo que generó su ingreso, ¿no? Tanto tácticamente como además la expulsión, porque incluso si Camavinga no hubiera sido expulsado, su ingreso igualmente afectó muchísimo la calidad del equipo, ¿no? Y creo que finalmente demuestra que Camavinga ya, creo que el ciclo de Camavinga ha terminado en el club y creo que lo mejor es una de las ventas claras para mí, para si se quiere realmente hacer una revolución o hacer unos cambios interesantes para la plantilla. Pero el equipo en general compite bastante bien, a pesar de esto, en los 90 minutos va ganando el partido prácticamente todo el tiempo, hace un buen partido, compite y en el intercambio de golpes estuvo bastante bien, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Porque ahí es cuando ocurren la mayoría de los goles, a excepción de los últimos 10 minutos después de la expulsión de Camavinga, donde nos meten dos goles, uno de Luis Díaz y uno de Olise. En general, buen equipo, ¿no? Pero bueno, un conjunto de malas decisiones y bajo nivel de ciertos jugadores, como por ejemplo Lunin, Vini, Camavinga, obviamente, el gran responsable. Pero bueno, un partido nefasto de estos jugadores, mal partido de Vinicius, que Upamecano lo nubla bastante, además que se falla una ocasión bastante clara, y luego Lunin, que para mí puede hacer un poco más en alguno de los goles, sobre todo el primero, y luego creo que también el gol de Luis Díaz creo que también puede hacer algo mejor, ¿no? Ahí no creo que puede ser una mejor respuesta. Y bueno, ahora quiero hablar un poco del árbitro. Creo que la roja es injustificada, sinceramente. No me parece que sea una roja. Creo que lo que hace Camavinga no es meritorio de roja, sobre todo sabiendo que ya tenía amarilla. Creo que simplemente lo que hace no es meritorio de una roja porque no está obstruyendo demasiado el saque, solo agarra un poco la pelota. Pero bueno, el árbitro lamentablemente decide expulsarlo. También es una decisión tonta de Camavinga porque tú ya tenías amarilla. Camavinga de por sí entra bastante mal, entra bastante lento. Se gana una primera amarilla rápido a los 10 minutos de ingresar y luego hace esa, y luego después de cometer una falta más porque Camavinga llega siempre tarde a todos los duelos porque no tiene inteligencia táctica, termina retrasando un saque del Bayern y termina poniéndole la tarjeta roja. Misma razón por la que lo expulsaron el año pasado frente al Arsenal. Otra vez Camavinga vuelve a cometer el mismo error, aplazar un saque, hacer una estupidez y no poder controlarse y termina siendo expulsado. En ese caso fue en la ida y ahora en la vuelta, pero esta es mucho más dolorosa porque es en un partido donde estábamos compitiendo, no estábamos siendo superados, no es un partido como el del Arsenal donde ya vas 3-0 y ya sabes que tienes la eliminatoria perdida, es aquí donde estás empate, son los minutos finales, el equipo está jugando bien, incluso está superando al Bayern en varias facetas en los últimos minutos, pero sí, es lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, para no centrarme solamente en lo negativo, creo que lo más positivo que puedo sacar, aunque voy a hablar de más cosas negativas finalmente, el partido de Arda Güler. Creo que el partido de Arda Güler es un partido consagratorio en Europa, sinceramente lo creo. Creo que hemos visto el nacimiento de un jugador que va a tener un rol importante en este Real Madrid por los años que vienen y que ha demostrado que es una realidad, porque los dos goles que mete, el primero después de un error propio de Manuel Neuer, demuestra la calidad, demuestra que Arda Güler está metido en el partido. Luego el segundo gol es un gol consagratorio, un tiro libre brutal, con una gran técnica y además Arda Güler mostró muchísima personalidad. Un estadio muy complicado,
después de venir de 2 temporadas donde él había sido totalmente ignorado por sus dos entrenadores, tanto por Ancelotti, teniendo un rol bastante pobre, y recién esta temporada con confianza, Arda Güler se demuestra lo que es en una noche importantísima y hace un muy buen partido, sobre todo aquí. Y luego además contra el Manchester City creo que hace una muy buena eliminatoria, entonces creo que estamos viendo el nacimiento de un jugador que en los partidos grandes está apareciendo y que con 21 años te está haciendo decisivo, ¿no? Lo fue a inicio de la temporada siendo el mediapunta principal del equipo, asistiendo, metiendo goles, y ahora como un jugador mucho más de base, teniendo mucha más importancia en el juego del equipo, saliendo jugando, te demuestra también que tiene toda la capacidad para ser clave, y lo demuestra con 2 goles, con un buen partido, con personalidad, librándose de la presión, y la verdad que un buen partido del turco. Me gustó. Y bueno, otra crítica que quiero hacer es a Arbeloa, sinceramente. Creo que Arbeloa muchas veces yo he mencionado, y creo que muchos que han visto el panorama actual en el que está el club saben que Arbeloa no es el responsable, que los responsables son los jugadores, finalmente ellos son los que están manejando en gran parte las decisiones que toma la directiva, pero en este caso yo creo que sí hay cierta responsabilidad por parte de Arbeloa. Porque creo que Arbeloa sí hay que criticarle por el poner a Camavinga, simplemente. Y no solo por la expulsión, sino porque Arbeloa no puede ir en contra de sus convicciones. Si tú has visto que Thiago Peters te ha estado rindiendo en el partido del City, en el partido contra el Benfica, en el partido contra el Elche, en muchos otros partidos donde el Madrid estaba jugando bien y Thiago Peters estaba siendo titular contra mediocampos de absoluto élite, como el mediocampo del Atlético de Madrid, el mediocampo del Manchester City y demás, no entiendo por qué Camavinga juega. Camavinga, que había estado sentado por este chico, por Thiago Pitars, y que incluso también había perdido su puesto de lateral contra Fran García y contra Mendy con una sola pierna. O sea, no tiene sentido poner a Camavinga, que es un jugador que tú habías estado ignorando por muchísimo tiempo, y que luego encima Camavinga se mete en la pierna, se muere de pánico a una performance lamentable, incluso sin la expulsión, y te desarme todo el orden táctico que estabas mostrando, y que el Bayern comience a dominar mucho desde su ingreso y que finalmente termine siendo expulsado y pierdas la eliminatoria prácticamente por culpa de él, porque a los pocos minutos de su expulsión el Madrid desconecta totalmente mentalmente el partido y le termina metiendo 2 goles en 5 minutos. Entonces yo no entiendo cómo Arbeloa, que había estado enfrentándose con Thiago Pitars a los grandes de Europa y estaba haciendo su apuesta personal para este equipo, y creo que Pitars va a ser el legado, por así decirlo, de Arbeloa, porque yo creo que Arbeloa no va a continuar, creo que eso lo tengo bastante claro. Creo que no tiene sentido, la verdad, porque Camavinga, sinceramente, te había demostrado en muchos partidos que no estaba a la altura. Yo cuando lo vi ingresar sentía que el partido se nos escapaba, porque lo hemos visto. El partido del Elche, Camavinga comete un error, nos meten gol. El partido del Girona, Camavinga no tapa, se demora un año en tapar, nos meten el empate, y muchísimos otros errores que además hemos visto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el partido de Lyon del año pasado, Camavinga mete una falta, una mano innecesaria. Luego, por ejemplo, el partido del 2-5 que perdemos contra el Barça, Camavinga hace un penal completamente ridículo sobre Gavi, después de levantar una pierna de forma súper extraña. Y seguramente haya otros errores de Camavinga que puedo mencionar que ahorita no se me vienen a la cabeza, ¿no? Pero Camavinga es un jugador que te ha demostrado que tiene un IQ muy bajo, y que además que no es parte del plan de Arbeloa, porque Arbeloa por algo no lo pone de titular en este partido, por algo decide confiar en Valverde de mediocentro sobre Camavinga, que supuestamente es un mediocampista defensivo, decide poner a Valverde de ahí y quitarle ese rol de ataque que le había dado bastante prominencia a Arbeloa, y para mí Arbeloa se equivoca muchísimo con poner a Camavinga. Porque Camavinga es un subnormal, es un jugador que sinceramente yo espero que ya no juegue nunca más en este equipo, y además porque eso demuestra en este partido sobre todo que simplemente a él no le importa el club, no le importa el equipo, porque él simplemente decide tirar todo por la borda, el trabajo de todos sus compañeros, porque sus compañeros estaban haciendo un partido muy élite contra un rival de muchísima jerarquía, muchísima jerarquía, y la verdad que Camavinga simplemente arruina todo por dos faltas estúpidas, una por ingresar tarde y luego por entrar tarde y llegar tarde y cometer una falta innecesaria, y luego otra por simplemente no tener IQ y no saber qué hacer en las grandes noches, ¿no?
Que aún así me parece que el árbitro en parte exagera un poco al expulsarlo, pero igual no puede hacer eso. Y para mí, si Camavinga no era expulsado ahora, iba a ser expulsado en la prórroga. Entonces, no tiene mucho sentido. Pero es lo que hay, lo que hay. Para mí, Camavinga hay dos opciones. O sea, en primer lugar, el Camavinga se tiene que vender. Creo que este partido tiene que ser su último partido de Champions con el Real Madrid. No puede continuar más. Por mucho de que Camavinga se lleve bien con varios jugadores, porque tiene pinta de ser un buen muchacho, la verdad, no parece una mala persona, pero futbolísticamente es un desastre. No tiene sentido mantenerlo en el club porque es un jugador que está dañando muchísimo y que además un factor para que nos produce daño a nosotros, que está definiendo eliminatorias en contra de nosotros, como ya mencioné, el partido del Barça, el partido del Girona, el partido del, Lyon, del Lille, perdón, el año pasado, este partido, el partido del Arsenal, muchísimos partidos donde Camavinga no demuestra estar a la altura en las noches importantes y creo que un jugador así no tiene sentido, ¿no? Porque no hay sentido, la verdad, que juegue un jugador así. Con Camavinga hay dos opciones. O uno, lo cuidamos. Yo creo que eso es lo más sabio, lo más inteligente, es intentar cuidar a Camavinga para evitar que no suceda otro Rodrigo. Porque si Camavinga se nos rompe, ahí sí yo creo que el Madrid pierde. Porque ya perdió a uno de sus principales baluartes para vender, que era Rodrigo. Y ahora si se lesiona Camavinga también perderías tu segundo gran jugador que podrías vender para sacar dinero para vender jugadores importantes, ¿no? Porque si ya no tienes a Rodrigo, porque puedes sacar unos 60, 70 millones quizás, y encima, si no tienes ese dinero, Rodrigo, pierdes el dinero de Camavinga, el club sí estaría en un problema, porque ya ¿qué podrías hacer? No tendrías jugadores para vender y tendrías que quizás vender algún suplente por el que sacarías poco dinero, porque por Brahim, por ejemplo, te sacan 20 y luego no sé a quién más podrías vender. A Jude no lo vas a vender, a Mbappé, a Vinicius, dudo bastante que Vinicius, Mbappé o Bellingham salgan. Entonces, ¿a quién podrías vender? A Asensio, pero ¿hace cuánto te van a dar por Asensio? 20, por Gonzalo te van a dar 50, 40 quizás, un equipo quizás, el Dortmund creo que está interesado. No veo, no lo veo, sinceramente. No veo de dónde. Pero bueno, lo que puede pasar. Camavinga, o lo cuidamos bastante, o a Camavinga, yo, si fuera por mí, yo a Camavinga lo pondría de titular todos los partidos que quedan en el Bernabéu, para que el estadio se le tire encima, y si Camavinga no entiende, después de que el estadio se le tire encima, de que no puede seguir en el club, entonces ya tenemos un sinvergüenza total, que lo está haciendo de todas formas, pero si Camavinga decide quedarse es porque el club tiene que presionarle su salida, porque es un jugador que tiene que salir ya porque baja mucho la vara competitiva del equipo y no puede ser que un jugador de 17, 18 años como Thiago Pitars le esté pintando la cara de esa forma, porque Camavinga entra y es peor que muchísimos de los canteranos que tenemos en el mediocampo, como César Palacios, como Cestero, Manuel Ángel o Thiago Pitars, que es el juvenil que más protagonismo ha ganado con Arbeloa, ¿no? Pero bueno, otra cosa de la que quería hablar que demuestra mucho esta eliminatoria es lo mal que estamos con los fichajes últimamente. Y esto también va en parte con lo que mencioné de Camavinga. No puede ser que el Madrid haya gastado 100 millones en dos defensores, tanto Hausen como Carreras, y que ninguno de los dos esté jugando este partido. Porque son jugadores porque te ha gastado 50 millones cada uno y no juega ninguno. Entre Mendy y Militao suman una rodilla sana, porque los dos tienen, Militao tiene dos rupturas de cruzado y Mendy tiene una. Entonces no tiene sentido que tus dos defensores que tú has pagado un buen dinero para comprarlos no jueguen ni un minuto en este partido y que encima Mendy te hace una masterclass absoluta defensivamente y que luego Militao es mucho mejor central que Hausen, por lo menos en estos partidos donde Militao porque Militao se muestra mucho más aguerrido, muchísimo mejor entrando en los duelos. Sí es verdad que quizás en el gol de Luis Díaz termina siendo el que desvía la bola, pero en general él hace un muy buen partido defensivamente. Pero bueno, creo que el Madrid se está equivocando bastante con los fichajes. Mastantuono también no juega ni un solo minuto. O sea, tres de tus fichajes de este mercado no juegan. Y luego el entrenador que trajiste lo echaste en febrero. Y luego el único de tu mercado que sí jugó fue Trent, que hace un buen partido. Yo no, eso sí no lo voy a negar. Pero Trent era el jugador más contrastado de cierto modo. Y creo que esto va con lo que quería decir, era que el Madrid no puede depender tanto de apuestas. Entonces su mercado no puede ser cuatro apuestas, no puede ser tres apuestas y, bueno, cuatro más bien, si queremos incluir a Xavi, cuatro apuestas y un solo jugador consolidado.
tenemos que traer por lo menos más jugadores consolidados, porque no puede ser que cada mercado sean puramente apuestas y luego uno que otro agente libre, porque la verdad que no se puede competir así. También entiendo que el mercado no es que te ofrezca nada, porque el Madrid muchas de las opciones de mercado que tuvo no las aprovechó, como por ejemplo pudo haber sido Pacho, como pudo haber sido Joao Neves la temporada pasada, como pudo ser Kvaratskhelia o demás. El Madrid no las aprovechó y lo entiendo, pero no puedes depender tanto de apuestas. Tienes que también tener algún jugador contrastado y comprarlo. Es lo que hay, la verdad. No podemos seguir dependiendo de tantas apuestas porque esto es lo que ocurre, que en el corto plazo el equipo está destruido. Porque Hausen no está preparado para estas noches, Carreras tampoco, Guller recién se está sentando en este tipo de partidos. Entonces es un equipo muy joven que lamentablemente no tiene experiencia y que finalmente termina en los partidos grandes no haciendo las cosas que tiene que hacer. Entonces falta veteranía, faltan jugadores top que quieran, que tengan liderazgo y jugadores contrastados que hayan ganado cosas para controlar este vestuario y además para, para darle un poco de confianza a los jóvenes, ¿no? Pero bueno. Y luego además otra cosa es el poco movimiento, justamente referente a los fichajes, el poco movimiento que yo veo del club referente a intentar solucionar esta solución. No veo ningún rumor importante de nosotros siendo vinculados con varios jugadores o planteándonos una revolución haciendo varios fichajes importantes. Por ejemplo, un caso que el propio Real Madrid que quiero mencionar, por ejemplo, en la temporada 12-13, el Madrid gana solo la Supercopa y luego termina siendo su campeón de liga, su campeón de la Copa del Rey y termina cayendo por penales con el Bayern. Y luego, ¿qué pasa? Para la 13-14 el Madrid hace una revolución absoluta en la plantilla. ¿Qué hace? Te trae a Gareth Bale, que quizás que en ese momento es el jugador más cotizado del mundo, la promesa más importante del fútbol mundial en ese momento, y tú lo traes. Te traes a Iyarramendi, que es un jugador revelación en la Real Sociedad, un jugador interesante, que sale mal, termina saliéndote mal, es una apuesta que sale mal, que no tiene el rol importante que se pensaba que podría tener, pero no siempre todos los jugadores van a salir bien. Y luego te fichas a Isco, que Isco es un jugador que había llevado al Málaga a cuartos de final de Champions, siendo una pieza importantísima y ganando el Golden Boy. O sea, estabas fichando un jugador que con una proyección altísima y sale espectacular, lo demostró siendo pieza clave en los Madrid a futuro, de las tres Champions seguía siendo importante y en esta Champions incluso también siendo un jugador interesante para entrar de cambio, siendo un jugador importante. Luego a Carvajal lo recompras, Carvajal en ese momento sería como lo que podríamos pensar que es Nico Paz actualmente, que es un canterano que tú lo vendes afuera, en este caso al Bayer Leverkusen, y que la rompe y te lo traes de vuelta. Es una revolución y es importante, obviamente, un jugador así que tú ves que está rompiéndola afuera, si tienes opción de recomprarlo, lo puedes recomprar y te sube el nivel de la plantilla. Y luego encima también el Madrid compró a Casemiro, que era un mediocampista prometedor de Brasil. Y encima, ¿quiénes son los jugadores que salen? Jugadores que tenían un rol importante en ese equipo. Sale Osil, que era el mediocampista titular y uno de los jugadores favoritos del madridismo. El Real Madrid lo vende. Sale Higuaín, que es un jugador muy contrastado, que fue pieza importantísima para el Madrid de Mourinho y la Liga de los 100 puntos, pero que en varios partidos importantes se había fallado, no había hecho las cosas bien y lo terminas vendiendo al Napoli. Luego Callejón también lo terminas vendiendo, que era un suplente interesante y que gustaba bastante. Y terminas sacándote a Ricardo Carvalho de libre. O sea, varios jugadores. Y terminas sacándote a Kaká, un ex balón de oro que tú compras por un buen dinero, que no termina rindiendo al nivel que tú hubieras querido. Por algo sale solamente al cuarto año de haber estado aquí. Y y terminas haciendo esa revolución. ¿Y qué ocurre? En la 13-14 terminas ganando la Champions y además terminas ganando la Champions. O sea, algo así, yo sinceramente, y eso que en esa temporada sí ganamos un título, en esta temporada no hemos ganado nada y en la Copa del Rey no la hemos competido
y luego en la liga tampoco la estamos compitiendo porque faltando como 7 fechas estamos a 9 puntos, o sea, estamos lejísimos. Luego y bueno, en la Supercopa sí la competiste y luego en la Champions la verdad que tampoco tanto porque te vas en... No entras entre los 8 primeros, tienes que jugar playoff, luego encima el Bayern te elimina prácticamente tranquilo y bueno, le ganas un City que evidentemente le ganas bien al City, que eso sí no se va a negar, pero no es un City todopoderoso, no es un City que yo la verdad este City no lo valoraba como un equipo capaz de campeonar la Champions, entonces en verdad no te has eliminado a nadie importante en esta Champions, la verdad. Y entonces otra temporada donde el club simplemente no tiene las cosas que hay que hacer y falla, la verdad. No hay, veo una revolución como la que acabo de mencionar en la 13-14 o incluso la propia que se hace un poco después, por ejemplo, en el año para la 19-20, después de esa pésima temporada 18-19, ¿qué se hace ahí después de esa temporada de desastre donde no se gana ningún título, donde el Barça te pasa por arriba, donde quedas tercero en liga y demás? ¿Qué ocurre? Te traes a Hazard, que es el mejor jugador del mundial que acaba de terminar y que acaba de ser campeón de la Europa League con el Chelsea siendo el mejor jugador. Luego te traes a Militao, que es uno de los mejores prospectos de central del mundo en ese momento. Te traes a Jovic, que también era un gran prospecto de delantero. También sale mal junto con Hazard, evidentemente, pero bueno, es lo que puede pasar. Y luego encima te traes a Mendy, que es un lateral que quizás no tenía tanto perfil como por ejemplo Hazard, evidentemente, pero que sigue siendo un jugador que te sale bien y que el club apuesta por él y termina saliendo bastante bien, porque incluso ahora, 7 años después, sigue siendo un jugador importante del club y sigue haciendo buenas performances. Obviamente el físico ya no le acompaña como en ese momento, pero igual sigue siendo un jugador importante, ¿no? Que te traes gracias a que el club mueve para después de una mala temporada. Y yo la verdad es que no veo eso, sinceramente, de los rumores que están viendo, ¿qué se está vinculando? Se está vinculando Jacobo Ramón, no te sube el nivel, no es una contratación que te cambie el rol. Se está rumoreando Rodri, que vamos a ser totalmente sinceros, este Rodri con una rodilla menos, sabiendo los problemas del departamento médico que tenemos, no me da ninguna confianza, la verdad no me da ninguna sensación positiva. Y luego suena Nico Paz, que bueno, Nico Paz obviamente sí es un poco, sí, obviamente sí yo creo que te va a mejorar el nivel del equipo, eso no lo vamos a negar, pero que luego después de eso no te estás trayendo ningún jugador contrastado, no te estás trayendo, por ejemplo, un jugador prometedor, muy prometedor, como puede ser, por ejemplo, Bale, no te está en 2014, no te estás trayendo un Hazard, no te estás trayendo, no sé, no estás dejando ir ninguna pieza importante, porque por ejemplo, como ya mencioné, en ese Madrid dejó ir a Kaká, dejó ir a Osil, dejó ir a Higuaín, que eran jugadores titulares, por ejemplo, Osil era titular, y en cambio en el Madrid, ¿qué se estaba hablando de ventas? Que no se va a vender a nadie, que el equipo está bien. ¿Cuáles son las salidas? Ceballos, Álava y Camavinga. ¿Qué se logra con eso? La verdad que absolutamente nada, porque vender a 3 suplentes no te va a mejorar el nivel del plantel. No estás trayendo ningún jugador que te va, y encima no estás trayendo ningún jugador que vaya a cambiar el techo competitivo del equipo. Porque si te traes a Jacobo Ramón, a Nico Paz y a Rodri, la verdad que el equipo no es muchísimo mejor después de hacer 2 temporadas en blanco y a ver esta temporada siendo peor que la anterior. Porque esta temporada es peor que la anterior. Pero bueno, hay que empezar a mirar al palco, la verdad. Al palco y al césped, a ambos. A los jugadores porque simplemente yo creo que muchos de ellos no están rendiendo al nivel que tienen que rendir. Bellingham, Vinicius, no sé, Lunin, muchos otros jugadores creo que no están rendiendo al nivel que deberían rendir. Y luego, por ejemplo, por otras acciones anticompetitivas como Mbappé jugando contra el Talavera estando lesionado, Carrera supuestamente saliendo de fiesta, y entonces cosas así obviamente no son serias, ¿no? Entonces hay que hacer una revolución. Yo lo digo de nuevo, hay que hacer una revolución, si no el Madrid va a tener años bastante oscuros y creo que no se puede seguir creyendo por parte de la directiva que esta plantilla rinde, porque no rinde, no está rindiendo. Y bueno, también lo último era de que el Madrid no puede entregarle el proyecto a los jugadores. Para mí no puede. No veo la forma como el Madrid entrega el proyecto a los jugadores y que salga bien. Si Arbeloa sale o si se sigue entregando el club a los jugadores
con lo que se hizo espero se aprenda con lo que pasó con Xabi Alonso, de que entregar el club a los jugadores no sale bien, porque se fue Xabi Alonso, que era un proyecto que tuvo sus errores, no voy a mentirlo. Por ejemplo, Xabi Alonso tuvo la negligencia con Hendrik, los problemas con Vini, que obviamente a Vini tú no lo puedes tratar como si fuera Brahim, ¿no? Vini tiene un estatus, pero igual, o sea, para mí Xabi Alonso teníamos que darle los galardones para que él pudiera sentirse que su idea podía colocarse, y si fallaba, fallaba, pero no echarlo en febrero cuando el proyecto aún no estaba obviamente completamente consolidado. Y sí es verdad que el Madrid tuvo crisis con Xavi, obviamente, pero aún así creo que eso viene por la falta de apoyo que sintió Xavi por parte de las esferas altas del equipo. Y además sabemos lo que es dañino entregarle el club a los jugadores. Espero el siguiente entrenador que venga, si es Arbeloa, si es Klopp, si es Deschamps, por favor. Y luego otro, y luego cualquier otro, no sé quién más, Pochettino. Las opciones que baraja el club, la verdad que son bastante tristes. Pero sabemos lo que es, lo hemos visto tanto en el Madrid con los Galácticos, cuando Florentino fue forzado a irse porque entregó el club a los jugadores, o incluso solo tenemos que ver la acera al frente con el Fútbol Club Barcelona, que le decidió entregar el club a Messi, le hicieron un contrato de 555.230.000 y 7.619. Todos recordamos esa famosa portada, el contrato faraónico que hunde al Barça. Lo vemos hasta ahora, el Barça tiene que depender de Rashfords y de Cancelos para competir, están tiesos todavía, hasta el año pasado le tenían que seguir pagando el sueldo a Messi, y se arruinaron económicamente. ¿Todo por qué? Porque Bartomeu entregó el club a un jugador. Entonces es lo mismo que está haciendo el Florentino con Vinicius y Mbappé, no puede entregarles el club a ambos, no puede poner a Deschamps de entrenador porque Mbappé lo pide, no puede echar a Xabi Alonso porque Vinicius se lo está pidiendo y demás, o porque Valverde se lo está pidiendo. No, no hay forma. Hay que mantener los proyectos y simplemente buscar un proyecto que funcione y apoyar el proyecto, darle a los jugadores que pide, darle el apoyo del club, decirle el que no está de acuerdo con esta idea, que no demuestre el compromiso con esta idea, se tiene que ir, y creo que eso es lo que hay que hacer. Si no, estamos muy jodidos, sinceramente, y esto no funciona en ningún lado. No funcionó en el Barça, no funcionó en el Madrid y no va a funcionar en 2026. Si ya el que no conoce su historia, como con los Galácticos, está condenado a repetirla, y lamentablemente Florentino lo está repitiendo de nuevo, haciendo otro proyecto malo que va a terminar en una mala imagen para él, como ya le pasó. Pero bueno, después de ese pequeño desahogo, hablar un poco del uno por uno de nuestros jugadores. Primero Lunin, en mi opinión, triste parte de Lunin. Tiene un horror grotesco en el primer gol, un gol de un portero de infantil. Se mete dentro del arco, no entiendo qué quiere hacer, simplemente tiene que poner el puño ahí y anticipar la jugada. No entiendo qué hace. No sé, Lunin es bastante malo en corners, y se vio cada pelota parada, cada centro para Lunin era tener que rezar y apretar el culo, porque la verdad que Lunin no salía, no apretaba, en todos los corners, las jugadas de centro eran peligro, porque Lunin o las golpeaba o no agarraba, no las controlaba, y la verdad que eso no me pareció un buen partido de Lunin. Creo que es responsable en el primer gol. Y luego en el gol de Luis Díaz creo que también podía haber tenido una mejor respuesta, pero bueno, tampoco creo que también hay un pequeño desvío, y obviamente ahí eso lo descuadra un poco, ¿no? Pero es lo que es. Y luego también el gol de Harry Kane creo que tiene una respuesta mala, porque se lanza mal, ahí no se demora en achicar, creo que podría haber tenido una mejor respuesta también. Pero bueno, no le voy a exigir a Lunin rendimiento de Courtois. Creo que simplemente no se puede, porque no puedes tener a Courtois y luego que salga David Raya, por ejemplo. Va a salir Lunin, que es un buen arquero, la verdad, es un buen arquero, no voy a decir que es un mal arquero, porque en 2024 demostró el potencial que tenía, pero no fue su mejor partido, y creo que en parte tuvo algo de responsabilidad en la eliminación, sobre todo por el primer gol, porque el Madrid comienza ganando para toda la eliminatoria y rápidamente, después de un error grotesco de Lunin, el Bayern termina poniéndose de ventaja de vuelta, no forzándonos a tener que ir al ataque de nuevo. Luego los centrales creo que ambos bien. Creo que Militao sobre todo me gustó mucho su partido, creo que para volver recién de lesión, y Arbeloa prácticamente le ha dado pocos minutos para airearse, lo hace bastante bien. Se vio un defensa aguerrido con lucha,
y creo que en algunas jugadas entra un poco tarde, por ejemplo es la María que recibe por un poco, creo que falta de ritmo, un poco de competición, pero en verdad muy buen partido, no le cuesta para nada, buenos bloqueos, buenos cabezazos, muy buen partido de Militao, me gustó. Y la verdad que Militao es un jugador que sinceramente para mí te sube mucho el techo defensivo del equipo. Creo que el equipo defensivamente con y sin Militao es bastante diferente y para mí Militao tiene que ser titular, solo que lamentablemente físicamente sabemos lo que tiene y que cada 5 partidos termina teniendo un problema físico. Así que ese es un problema, pero Militao, si pudiera encarrilar una buena seguida de partidos, como por ejemplo en 2022, sabemos que es un central muy top y lo demostró una vez más. Y Rudiger también, me gustó su partido, creo que un poco menos que Militao, pero en general buen partido por parte del central alemán, nada que reprocharle. Creo que neutralizó a Kane, obviamente Kane se va con un gol de asistencia, así que un poco tonto lo que estoy diciendo, pero de todas formas creo que Rudiger hace un buen partido contra el nuevo inglés. Y luego vamos a hablar del mejor, bueno, del mejor defensor del Madrid en este partido, que es Ferland Mendy. Espectacular. Sinceramente, lo aplaudo, la verdad. Un partido brutal por parte de General Mendy. Su regreso a un prime apagó totalmente a Olise el día y la noche comparado con, con el partido de carreras. Neutraliza a Olise muchísimo, Olise se sintió muchísimo menos peligro, incluso en muchísimas más ocasiones el Bayern comenzó a atacar por la banda de Luis Díaz porque vieron que Mendy estaba neutralizando bastante a Olise. Olise le gana una prácticamente al final del partido y termina obviamente metiendo ese gol absolutamente magistral por parte del extremo francés, ¿no? Pero en general Mendy hizo que Olise no se sintiera como un peligro. La verdad que eso fue justamente todo lo que hizo Carreras en la ida. Olise no lo, no, Olise en este caso no se sintió así. Y incluso también, pero sí, obviamente Mendy en ataque estuvo un poco mal, obviamente no esperamos que Mendy sea un jugador muy de ataque, sabemos lo que es Mendy, que es puramente defensivo y que defensivamente es un muro, lo logró, lo tapó excelentemente a Olise y la verdad que bien. Pero incluso ahí hasta generó casi un penaltito, que para mí no es nada, la verdad, por un agarrón de Ta en el área no me parece penal, creo que falta un poco más de agresividad por parte de Ta para ser penal, pero bueno, en general creo que Mendy hace un partido bueno y bueno, veremos qué se hace con Mendy, si se quiere renovarle, porque recordemos que Mendy es el tercer lateral izquierdo junto con Carreras y Fran García, así que veremos qué se hace con Mendy con sus problemas físicos, si se termina vendiendo, si esperamos que termine contrato o cuál va a ser la decisión que va a tomar el club con Mendy. Y luego Trent. Trent me gustó bastante, creo que defensivamente lo hace bien, creo que neutralizó bien a Luis Díaz en varias jugadas, pero bueno, creo que y además con balón estuvo bastante bien, le pega un centro a Mbappé brutal, sinceramente, espectacular, en un pase genial que Mbappé ahí tiene que capitalizar. Voy a hablar un poco más obviamente del partido de los delanteros un poco más adelante, pero un pase espectacular que Mbappé tiene que capitalizar y creo que su eliminatoria finalmente lo coloca como un lateral top que el Madrid fichó y que necesitábamos ver para confiar en que Trent es lo que nosotros habíamos visto en el Liverpool y hoy lo demostró, con balón, sin balón, defensivamente incluso estuvo sólido, así que la verdad que nada que reprocharle al partido de Trent, me gustó bastante. Y luego hablar del mediocampo, voy a comenzar hablando en mi opinión, mi favorito del partido, que es Arda Güler, consagratorio partido, como mencioné en la introducción, se cementa como el gran mediocampista que yo y muchos de nosotros estábamos viendo, y para mí fue el mejor del equipo con diferencia en la noche. Muchísima personalidad, pidiendo la bola, haciendo el equipo salir jugando, y luego obviamente lo remata siendo él el principal foco para ir remontando en la primera mitad, porque gracias a Arda, el Madrid se empata la eliminatoria con ese gran gol y luego además después del empate de Pavlovich, Arda nos vuelve a revivir con esa falta, espectacular falta, la verdad, cómo le pega, la comba que da, espectacular gol. Y la verdad que bien, muy buen partido de Arda, defensivamente espectacular,
con pelota muy bien y sobre todo personalidad, porque hay algunos jugadores que en estas grandes noches tienen malos partidos, como por ejemplo podemos ver con Camavinga, que tiene mucha más experiencia que Guller, incluso Camavinga ha jugado en una final de Champions, pero en el Allianz Arena se escondió y y Arda Güler no se intimidó, jugó bien, metió 2 goles, defensivamente estuvo bien, con pelota también, bastante buen partido por parte del turco. En un partido consagratorio y que creo que nos dice que hay Arda Güler en este Madrid por lo menos para unos cuantos años más. Y luego voy a hablar de Jude. Creo que lo hizo bastante bien. Corrió bien, que creo que justamente si vieron la previa, saben que eso era algo que yo critico un poco de Jude, es que a veces siento que corre de más, porque Jude, como ya mencioné, Jude camina y luego cuando ve que la jugada comienza a poner complicada, comienza a meter un sprint así, entonces todos lo vemos jadeando como un perro sarnoso, pero en verdad no es que Jude esté corriendo todo el partido, sino que simplemente Jude muchas veces tiene que recorrer de más porque no sabe posicionarse tácticamente en el campo y es lo que es. Pero en este partido creo que sí lo hizo bien, estuvo bien en las coberturas, defensivamente bien, saliendo jugando, creo que le faltó quizás un poco más, pero defensivamente estuvo bastante bien. Tuvo algunas conducciones interesantes, se juntó bastante con Trent para progresar la jugada. Hay una donde llega casi dentro del área del Bayern, avanza bastante bien con la pelota. Todos sabemos lo que es Bellingham cuando toca conducir, toca regatear. Bellingham es un jugador que rompe todo tipo de esquemas con su regate, con sus conducciones largas. Y lo hizo, ¿no? Y creo que eso es lo que buscamos de un talento como Jude Bellingham. Pero sí, con pelota me pareció que le faltó, ¿no? Le faltó un poco. Y además en ataque creo que también, creo que tuvo algunas ocasiones para atacar un poco más el área. Tuvo esa ocasión que creo que si Vinicius se hubiese dado cuenta que Jude estaba detrás de él y se lo hubiera dejado, Jude hubiera metido un gol, la verdad, en el Allianz. Jude hubiera metido el 4-2, eh, y quizás la eliminatoria hubiera sido otra si Vinicius se la dejaba y Jude terminaba rematando, porque Jude está entrando atrás de Vinicius y sabemos lo que es Jude cuando toca rematar dentro del área. Sabemos que es un jugador que esos tipo de ocasiones suele no fallarlas y que es su especialidad, como un box crusher. Me gustó su partido, sinceramente. Creo que pudo mejorar con pelota, pero bueno, la verdad que para ser un Jude que estaba viniendo de lesión, creo que lo hizo bien contra un mediocampo difícil y en un estadio bastante jodido y lo hace bien, lo hace bien. No, no tengo tanto que reprocharle, la verdad. Y además es el jugador que sudó más la camiseta, recorrió casi 11 kilómetros, y fue el jugador de Madrid que más kilometraje recorrió. Así que por mi parte, nada que reprocharle al jugador inglés. Creo que hace las cosas que tiene que hacer. Y luego Valverde, me gustó su partido, creo que defensivamente estuvo bien, apoyó bien a Trent, se movió por todo el campo, ayudó bastante en salida de balón, que creo que eso es algo bueno de Valverde en este partido. No sufrió tanto la presión, que era lo que yo tenía miedo del pivote. No me pareció que lo sufrió, lo hizo bien y la verdad que me pareció que su partido fue bueno. Con pelota, tanto con pelota como sin pelota, ayudó a Trent, supo sacar al equipo, incluso tiene una ocasión muy clara, creo que también tuvo una muy similar en la ida, creo que no sé quién le da el pase, creo que Ibrahim, y que mete un muy buen disparo y Neuer la termina sacando después de meter una muy buena mano. Pero buen partido por parte del jugador uruguayo, me pareció que lo cumple bastante bien, creo que fue un buen partido, no espectacular como el partido del City, pero buen partido de todas formas. Y luego para hablar de el que para mí fue el peor del equipo en esta noche, que Brahim Díaz. Muy poco peso, la verdad. Con balón poco, impreciso, algo errático, muchísimas factores. Lo único que sí, con Brahim, que es algo como Mastantuono, el esfuerzo no es negociable con él. Siempre está corriendo, siempre busca defender, busca asociarse, busca moverse, desmarcarse. Me gustó su partido, pero evidentemente termina saliendo, aunque su partido no fue malo, no podría haber sido que supuestamente Camavinga, que era el revulsivo para mejorar el partido, que termina jodiéndolo en la eliminatoria. Entonces, para mí, Ibrahim podría haber jugado 90 minutos, podría haber tocado una pelota más en todo el partido y hubiera sido igual mejor que Camavinga. Así que se hubiese quedado, sinceramente. Arbeloa para mí comete un error al sacarlo, pero bueno, entiendo en parte
¿Por qué? Porque estaba siendo el peor del equipo en el mediocampo. Creo que el cambio era por Pitarch. Creo que Pitarch se da muchísima más orden táctico y además es un jugador con más IQ que Camavinga. Vamos a ser totalmente sinceros. Todos hemos visto el partido de Camavinga y lo que hace. Y yo creo que el Pitarch lo hubiera hecho mejor, sinceramente. Pero bueno, es lo que yo creo. Y luego hablar de los dos de arriba. Eh, Difícil, la verdad, hablar del partido de los dos de arriba. Vamos a empezar por el partido de Vinicius. Un traguito de agua. El partido de Vinicius es malo. No es nefasto, sinceramente. Hemos visto peores partidos de Mbappé o de Vinicius en muchísimas otras instancias de Champions, pero tuvo algunos destellos, pero es muy, muy, muy mejorable el partido de Vinicius. No me gusta su partido. Upamecano muy superior físicamente, Laimer también le ganó varios duelos. Aunque Upamecano es un. La verdad que Company lo hace bien por poniendo a Upamecano ahí a controlarlo, porque Upamecano sin pelota tiene la misma velocidad que Vinicius con la pelota. Entonces es un central que le ganó muchas veces por velocidad a Vinicius, que normalmente físicamente en ese aspecto saca bastante, incluso cuando se enfrentó a Leimer. Cuando se enfrentaba a Leimer solo sin Upamecano, Vinicius le terminaba ganando. Y cuando estaba Upamecano no le podía ganar porque Upamecano era más fuerte y además más casi igual de rápido. Así que fue un duelo muy bueno. Y luego aparte también Vinicius no solo esto, sino que falla dos ocasiones muy claras. Falla una que la verdad que mérito para él, se la genera él solo. Después de meter un gran tiro, después de regatear a Leimer, mete un gran tiro curvo que lamentablemente choca en el larguero. Si hubiera entrado hubiera sido un golazo espectacular, pero lamentablemente la termina fallando. Y luego ese gol la pasa de Mbappé, que Mbappé se la da en el área, prácticamente en el área chica, y Vinicius pifia la pelota. Y Vinicius ahí, doble error, porque Vinicius pifia la pelota. E incluso si Vinicius no hubiera pateado, si simplemente hubiera amagado, Bellingham entraba y podría haberla mandado a guardar porque yo estoy segurísimo que Bellingham esa te la manda a guardar. Si ven la imagen repetida, Vinicius solamente tenía que levantar la pierna y Bellingham la manda a guardar. Pero bueno, Vinicius ahí falla la pelota y la meta perdemos una ocasión muy clara, sinceramente. Pero bueno, Vinicius también se va con una asistencia, pero no es suficiente. No es suficiente para un partido malo, sobre todo en este partido donde se espera que Vinicius termine siendo decisivo y Mbappé también. Mbappé fue decisivo, metió un gol. Evidentemente no es que sea el gol más difícil de la historia de los goles, porque es un gol en el área chica donde tiene que empujarla prácticamente. Pero los goles hay que meterlos, Vinicius no lo hizo y Mbappé sí, así que el partido de Mbappé es bastante mejor desde ese punto comenzando. Mbappé creo que buen partido. No me pareció que tampoco haya sido un partido brillante por su parte, pero buen partido por parte de Mbappé. Mete un gol que, como ya mencioné, no es demasiado difícil de meter. Es un gol donde él ya está desde el área chica en buena posición para rematar. No iría a estar en una posición incómoda y Mbappé termina mandando a guardar porque sabemos que Mbappé es un buen definidor. Pero luego Mbappé, como en el partido de ida, falla mucho Mbappé en este tipo de partidos. La del pase de Trent no se puede fallar. O sea, es difícil, pero un rematador como Mbappé, aparte con el peso que tiene Mbappé, esas las tiene que mandar a guardar. No, no puedo decirlo de otra forma. Mbappé sí es el líder del proyecto según el club, según él mismo, y por lo que yo espero y lo que esperamos los madridistas de él, Mbappé tiene que mandar esas a guardar. Tiene varias ocasiones Mbappé donde podría haber resuelto mejor y creo que eso simplemente me impide decir que su partido es bueno, porque falla la volea y luego hay otra jugada donde Vinicius está entrando solo y Mbappé termina rematando al pie del defensa. En lugar de buscar una filtración a Vinicius o aguantar la pelota hasta que Vinicius se acompañe con él y hace una descarga. Y la verdad quiero criticarlos ambos porque como dúo de ataque generan un gol entre ambos. No es serio, no se puede, porque si nosotros vemos el trío de ataque que tiene el Bayern de Múnich, ellos se generan entre todos, entre Kane, Olise y Luis Díaz, en primer lugar meten 3 goles, uno cada uno. Luego encima Harry Kane termina asistiendo, creo que es el gol de Luis Díaz. O sea, en verdad, 4 influencias de gol para el tridente de ataque del Bayern. Entonces no se puede así. Y luego en la ida también, el tridente, el Luis Díaz y Harry Kane te meten los goles.
y luego Olise te destruye todo defensivamente. Entonces, nuestro dúo de ataque hay que empezar a exigirle mucho más, porque el tridente de ataque del Bayern sí se complementa muy bien y los nuestros no. No están siendo críticos en las ocasiones, mientras que el Bayern sí lo está haciendo. Olise tiene prácticamente una opción donde lo dejan libre y termina mandando a la escuadra. Luis Díaz también tiene una ocasión, no tiene muchas ocasiones de partido, lo dejan medianamente solo y termina metiendo un golazo que termina sellando la eliminatoria, igual que Harry Kane, que tampoco es que haya tenido muchísimas opciones para rematar en este partido y la que tiene la manda a guardar con mucha clase. Y encima se va con una asistencia. O sea, no hay otra forma. Vinicius mete una asistencia fácil y luego Mbappé también mete un gol fácil. Entonces así es complicado, la verdad. Y la verdad que hay que echarles la culpa, la verdad, a Vinicius y Mbappé por este mal resultado. Porque ambos fallaron muchísimas ocasiones, muchas ocasiones. Mbappé en la ida falla como dos, y luego Vinicius fue ese mano a mano con Neuer, falla ese gol acá en la área chica, Mbappé que falla esta volea, entonces entre los dos como dúo de ataque tienen que ser mucho más críticos, porque en esta clase de partidos tan duros, tan jodidos, don rivales de tan alta clase, no se puede fallar estas cosas. Y bueno, pero hablar de los suplentes, Camavinga un cero. O sea, si esto fue un examen, ni uno por poner su nombre, porque Camavinga mejor que no hubiera asistido para si esa hoja se la entregas al profesor, ni por poner tu nombre, porque mejor no te hubieras presentado para responder de esa forma al examen. Un estúpido, sinceramente. Totalmente lamentable lo que hace, lamentables minutos. Incluso, si no hubieran expulsado a Camavinga, si el árbitro simplemente no hubiera expulsado a Camavinga, que para mí no debió haberlo expulsado porque no tiene ni pie ni cabeza la razón por la que lo termina expulsando, en mi opinión, igual Camavinga sus minutos son horrorosos. Entra y el equipo instantáneamente empeora una o dos peldaños de nivel. Es muy evidente lo malo que estaba haciendo el partido de Camavinga. Muy errático, no sigue a sus marcas, pierde su marca constantemente, no tiene potencia física, con pelota poco, pierde muchos duelos y luego encima la primera María que se gana es por llegar tardísimo, porque mete una patada innecesaria muy tarde y prácticamente desde su ingreso el Madrid pierde control del partido. Si lo vemos, el Bayern comienza a atacar de vuelta muy fuerte a partir del ingreso de Camavinga, que es sinceramente la verdad. O sea, o sea, mira, ahorita justamente estoy acá ¿cómo se dice? Ahorita estoy en el Footmob y estoy viendo, Camavinga ingresa en el minuto 61. Si vemos el cuadro, y lo pueden ver ustedes, a partir del minuto 60 el Bayern comienza a atacar. Vemos el momentum del Bayern. Ataque, 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 ataque. Y todas las chances son del Bayern. Hay una chance en el minuto 70 del Madrid. Y luego ataque constante, ataque constante, ataque constante del Bayern. Expulsión y luego los dos goles. O sea, si lo vemos, vean sus footmops. O incluso voy a poner el cuadro en el video. Eh, el ingreso de Camavinga destruye el partido, sinceramente. Destruye totalmente el partido. Te arruina el partido. Te arruina la eliminatoria. Es todo lo que puedo decir, la verdad. Camavinga no puede jugar más. En 25 minutos Camavinga echó al retrete todo el juego que había hecho sus compañeros. Todo el juego que habían hecho sus compañeros. Todo el juego que habían hecho sus compañeros. No quiero verlo a este jugador ni un solo minuto más en el Real Madrid, porque su ingreso es muy triste y la verdad, como ya lo mencioné al inicio del video, si Camavinga no era expulsado en este momento, si nos íbamos a la prórroga, por ejemplo, en caso nos hubiéramos ido a la prórroga, esto ya son supuestos, para mí lo hubieran expulsado en la prórroga, porque hubiera cometido otra ridiculez y lo hubieran expulsado igual. Pero bueno, ese es mi análisis, un video larguísimo. Espero si me han acompañado hasta aquí, muchas gracias. Tenía que desahogarme y mostrar un poco mi frustración con lo que había pasado en el partido, ¿no? Morimos en la orilla, la temporada ya se ha acabado y hay que remar porque es lo que nos queda, hay que seguir apoyando y bueno, mi miedo ahora es ver lo que pasa, lo que puede pasar en el clásico y además ver qué jugadores se nos van a borrar. Eso tenganlos de seguro. Muchos de estos hijos de la remil putas
que están en este equipo, ahorita se van a empezar a borrar, sobre todo los que saben que tienen chances de ganar el Mundial, tipo Vini, tipo Militao, tipo Mbappé, Chouameni, incluso el Camavinga, que ni sé si Camavinga va a ir, supuestamente Camavinga no iba a ir, espero que Camavinga vaya, pero vaya a su casa. Eh, Van a empezar a borrarse, a tener lesioncitas extrañas, a perderse partidos, a meter mucho menos la pierna, porque obvio, no se quieren perder el Mundial. ¿Y quién los culpa? Porque no estamos jugando a nada que obviamente es culpa de ellos, no, yo no los voy a expulsar por esta temporada de mierda que han hecho, pero no hay mucho más, la verdad, no hay mucho más que decir. No, nos vemos pronto y a la Madrid.